Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros el día de hoy. Antes de iniciar, les vamos a dar unas indicaciones previas para evitar interrupciones una vez comenzada la clase. Por favor, ingresen a las clases puntuales y con los micrófonos apagados. También les vamos a pedir que, por favor, si van a ingresar con la cámara encendida, busquen un fondo apropiado dentro de lo posible. También le vamos a pedir al profesor, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos al curso Introducción a la Apologética Cristiana, organizado por intelectuales teístas en conjunto con Fer Sonable, capítulo Salamanca, Guanajuato, México. Este curso de Introducción a la Apologética Cristiana tiene fecha de inicio el día de hoy, 7 de octubre. Son un total de 9 clases con 3 cápsulas que los días serán a convenir. El horario es de 20 horas de Argentina y la duración de cada clase va a ser de 1 hora 30 aproximadamente. El viernes El viernes 7 de octubre, que es el día de hoy, vamos a dar la clase número 1, que es la introducción. El viernes 14 de octubre se verá la clase 2, en donde desarrollaremos lógica y los conceptos generales. La clase número 3 será el viernes 21 de octubre, donde veremos cosmovisiones. La clase número 4 será el viernes 28 de octubre, donde va a haber un taller especial defendiendo cosmovisiones. El viernes 4 de noviembre veremos la clase número 5, argumentos a favor de la existencia de Dios. La confiabilidad histórica del Nuevo Testamento lo veremos en la clase número 6, que va a ser el viernes 11 de noviembre. La clase número 7 será el viernes 18 de noviembre, donde hablemos de los milagros. La clase número 8, la resurrección de Jesús, la veremos el viernes 25 de noviembre, para finalizar el viernes 1 de diciembre con la clase número 9, el problema del mal y del sufrimiento. Ahora le doy el pase a la hermana Martina, quien hará la presentación del profesor a cargo de este curso. Estás muteada, Martina. Disculpen, gracias, Suski. Bueno, quien va a estar dictando este curso de Introducción a la Apologética Cristiana es el hermano Sergio, que es un cristiano entusiasta que busca apoyar en la difusión y fortalecimiento de la fe a través de distintos ministerios. En su juventud cuestionó la fe cristiana y es algo que lo hizo estudiar diferentes creencias y doctrinas. Esto lo convenció de la veracidad del cristianismo y desde entonces se apega fuertemente a su fe. Él está convencido de la importancia de la apologética porque observó cómo la doctrina bíblica se ha degradado en las iglesias y dando lugar a prácticas no acordes con la escritura. Su objetivo es prepararse y preparar a otros para defender la fe cristiana. Él nació en la Ciudad de México y tuvo la oportunidad de vivir en Lima, Perú, y fue tal el impacto en su vida que considera el Perú como su segunda patria. Posteriormente regresó a su ciudad de Monterrey, que es su ciudad de origen, y ahí es donde formó su familia. Actualmente vive en la ciudad de Salamanca, donde lo acompaña Rebeca, su esposa y compañera de vida por poco más de 34 años, con su hijo menor. Los tres activos en su iglesia local. Sus 2 hijas mayores y uno de sus nietos viven en Monterrey, y al paso del tiempo ha ocupado diferentes cargos en las iglesias en las que ha tenido la oportunidad de asistir. Actualmente él es el responsable de las redes sociales de la iglesia a la que asiste y también apoya como maestro
y ha tenido la oportunidad de predicar tanto en su iglesia como en congregaciones aledañas. También es director del capítulo con el Ministerio de Fe Razonable de William Lane Craig en la ciudad de Salamanca. Y eso es una breve descripción del profesor que va a estar dictando las clases. Profe, buenas noches, le damos las gracias y él tiene la palabra. Perdón. Buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida una vez más. Pues vamos a empezar con una oración este estudio que vamos a estar teniendo el día o esta noche. Señor Dios y Padre, te damos infinitas gracias en esta noche por tus bendiciones, por tus cuidados, Señor, por toda la gente que está aquí queriendo aprender un poquito más de cómo defender la palabra, cómo defender lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos has transmitido. Te pedimos por cada una de las personas que está aquí presente y por todas las personas que posteriormente van a poder ver este video grabado, Señor. Pon tus palabras en mi boca, Señor, y que puedan ser de alguna manera puestas en práctica por mis hermanos, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Sale, pues vamos a empezar. Voy a empezar a proyectar una presentación. A mí me gustan las presentaciones con movimiento, entonces eso me impide a mí un poquito ver el chat en el Zoom, porque por algún motivo o veo el chat o les doy movimiento a las presentaciones, y aunque no son movimientos muy complicados realmente, pues básicamente sí me impiden un poquito eso. Entonces voy a tratar de estar al pendiente, voy a estar interrumpiendo de vez en cuando la presentación para ver el chat, ver preguntas y demás. Entonces vamos a iniciar. Ok, como ya se mencionó, Intelectuales Teístas es quien está organizando este curso en coordinación con un servidor a través del Ministerio de Fe Razonable, el capítulo de aquí de Salamanca, que como ya explicó Martina, pues es la ciudad en donde radico actualmente. El estudio que vamos a estar viendo nosotros, que ya se explicó que va a tener 9 sesiones, es el de Introducción a la Apologética Cristiana. Y aunque mi hermana Cristina ya dio mi hermana Martina, ya dio algunas indicaciones, me gustaría repetir algunas de ellas o algunas recomendaciones que son importantes. La primera, quienes estén en la parte de Zoom, identifíquense adecuadamente. ¿A qué me refiero con eso? De repente, como aparece aquí en la imagen, de repente aparece un Huawei o el iPhone no sé qué. Entonces muchas veces cuando hacen alguna pregunta o algo, pues es difícil contestarle al señor Huawei o a la señorita iPhone. Entonces, de preferencia, pues poner nuestro nombre o alguna manera que nos guste que nos identifiquen. Esa sería una de las recomendaciones. La otra es mantener el micrófono apagado para evitar interrupciones e evitar distracciones. En lo posible, mantener la cámara encendida y como también se comentó por ahí, tener un fondo más o menos adecuado. Participar. Entiendo que este grupo ya está, ahora sí que estamos llenos, inclusive entiendo que va a haber gente que no va a poder entrar. Íbamos a habilitar la parte de YouTube, pero por problemas técnicos en esta ocasión no se va a poder. Les pedimos una disculpa, pero vamos a tener la sesión grabada y posteriormente la van a ver. Otra recomendación importante, y esto es en general a todo lo largo de lo que es el curso, no nos salgamos del tema principal. ¿A qué me refiero yo con esto? Vamos a estar tocando diferentes puntos, diferentes cuestiones, pero no vamos a entrar en discusiones teológicas, en discusiones doctrinales, más bien, más que teológicas, de cuestiones doctrinales. En estos grupos normalmente hay gente de diferentes denominaciones, lo cual es normal. Inclusive esto está abierto al público, puede haber gente no creyente, lo cual también es perfectamente normal, pero no vamos a entrar en discusión de una doctrina o algún concepto. Eso es lo que estamos buscando evitar, simplemente vamos a mantenerlos en lo que es el tema principal. Ahora, como fe razonable, nosotros tenemos nuestros distintivos teológicos que vienen a ser como las normas de fe y práctica, vamos a decir, no es nada fuera de lo normal, son los distintivos teológicos que la mayoría de las iglesias evangélicas tienen, y es donde, vamos a decir, sería la base principal. Ahora bien, por ahí hace unos días
les mandé una liga para ver cuáles eran sus expectativas para este curso. Hoy en la mañana, que fue cuando revisé el documento, tenía 30 personas que habían respondido. Vamos a ver algunas de esas expectativas, vamos a comentarlas brevemente. No todas, obviamente no vamos a ver las 30, pero vamos a estar viendo algunas de ellas. Por ejemplo, nos dice, mi expectativa es poder, déjenme aquí quitar esto, es encontrar el camino indicado para entrar al mundo de la apologética. Tengo varios canales en las redes sociales y mi deseo es poder compartir mi fe y también defenderla. Espero que este curso me dé las herramientas para iniciar. Yo creo que sí. Una cosa importante que hay que considerar, este curso es breve realmente. Estamos hablando, ya contando las cápsulas, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. Estamos hablando de que estaríamos ocupando no más de 20 horas. Y yo creo que entre 15 y 20 horas es muy poco para esto. Realmente es una probadita y es la idea de que ustedes puedan seguir después avanzando más en esto de la apologética. Aquí ya permítanme tantito. Ahora aquí tuve un problemita técnico, permítanme tantito para regresar. Una disculpa por esos problemitas técnicos. Ok, estábamos aquí, perdón. Ok, la segunda nos dice, espero recibir instrucción y recursos que pueda usar con adolescentes. Esta me gustó mucho porque uno de los propósitos, y lo vamos a ver durante el curso en general, es que todo lo que nosotros aprendamos aquí lo podamos transmitir a más personas, lo podamos comunicar a nuestras congregaciones, a nuestros diferentes grupos. La idea es no nada más quedarnos con el conocimiento, sino ampliarlo y también transmitirlo. Aquí nos dice, aprender mucho más de Cristo desde otro punto de vista y así tener cada vez más clara una cosmovisión del reino y de quién es Cristo también, para tener una base para defender la fe cristiana y mi propia fe. Aquí lo que se me hizo interesante es que como que hace distinción, tener una base para defender la fe cristiana y mi propia fe. Yo pensaría que estamos hablando de dos fees distintas, pero más bien sería, yo creo, la misma fe. Entonces, sí lo vamos a hacer, lo vamos a ver un poquito más de las cosmovisiones, particularmente inclusive la cuarta sesión es un taller que a mí en lo personal me gusta mucho. Es un taller de defendiendo la cosmovisión. Vamos a trabajar en equipos y la van a disfrutar bastante. Es bastante entretenida esta sesión. Dios los bendiga mucho, con demasiado corazón o demasiado amor, no sé. Bueno, tengo tan solo 18 años y la verdad quiero aprender un poco sobre apologética. Quiero saber cómo defender mi fe en un mundo que la ataca constantemente y espero poder encontrar dichos recursos acá. Definitivamente sí, la edad yo creo que es lo de menos, lo que importa es esa actitud. Mis expectativas son elevadas. Quiero comprobar en este curso cuánto interés y o facilidad tengo para la apologética. Interés definitivamente sí, por el hecho de que ya estás aquí en el curso. Mi expectativa es que sea bíblico, doctrinal, con argumentos prácticos para alcanzar a personas con diferentes cosmovisiones. Sí y no, y me voy a explicar un poquito más. Aquí me dice, mi expectativa es que sea bíblico, doctrinal. Sí vamos a tocar algunas cuestiones bíblicas, sí vamos a tocar algunas cuestiones doctrinales y como mencioné hace un momento, no vamos a entrar a discusiones en ese sentido, pero no nos vamos a detener ahí. Acuérdense que muchas veces la apologética la tenemos que hacer ante personas que no creen en la Biblia, personas que rechazan la autoridad bíblica. Entonces, frente a ellos, cualquier argumento bíblico es totalmente irrelevante y no nos va a servir de mucho. Vamos a aprender aquí, sí, algunos otros métodos, algunas otras herramientas que nos van a ayudar precisamente a llegar a esas personas que rechazan la Biblia e inclusive en una de las sesiones, creo que es la séptima, vamos a ver el Nuevo Testamento, su fiabilidad histórica, que es algo que muchas veces nos puede ayudar en ese sentido. Seguir conociendo, creciendo y afirmar los diferentes argumentos en defensa de la fe,
con el objetivo de edificar a la iglesia y a mi comunidad, preparando cristianos más firmes en la fe y de esa manera ser más efectivos en el Evangelio. Definitivamente, como ya lo comentamos, parte de lo que vamos a ver aquí es la importancia para que podamos nosotros preparar a otros en esto y que así podamos detener pues, el avance del enemigo. Dice, espero conocer los principios básicos de esta disciplina, tener herramientas conceptuales para argumentar en esta generación que exige pruebas, la necesidad de salvación y también convencer a mi hombre viejo la constante necesidad de Cristo. Definitivamente sí es algo de lo que vamos a estar viendo aquí, cómo dar pruebas a esta generación que hoy en día las exige. Para mí es algo de suma importancia este curso. Esto me permitirá compartir mi fe de una forma más segura. Espero sea un éxito. Y sí, definitivamente el saber apologética, el poder defender nuestra fe, nos da un poquito más de seguridad. Deseo aprender a sustentar la razón del por qué creo en Jesús, lograr también reforzar muchos de mis conceptos previos y quizá cambiar algunos. Este se me hizo muy interesante porque es cierto y lo vamos a ver durante el curso. Vamos a poder sustentar nuestras creencias en cuestiones de razón. Precisamente por eso el ministerio en el que yo estoy se llama Fe Razonable, porque es una fe que se puede basar también en lo que es la razón. Y una cosa interesante, entre más estudiamos, entre más revisamos, es posible que cambiemos algunas de nuestras posturas. Me ha sucedido, en su momento lo platicaremos, pero estamos abiertos también a que de repente podamos cambiar. A lo mejor alguna cuestión doctrinal, no estoy diciendo que de repente dejemos el cristianismo, pero sí vamos a ver de repente doctrinas que tenemos que vamos a empezar a cuestionar un poquito. Sí, buenas noches a todos. Mi expectativa es aprender a defender la convicción cristiana de manera eficaz, aprender a explicar que la fe y la razón no están separadas y sirviendo a la iglesia, decir hermanos o hermanas que pueden estar seguros de su creencia. Definitivamente, ese punto sí lo vamos a ver aquí. Mi expectativa con el curso es adquirir conocimientos de defensa cristiana y así cuando tenga la oportunidad de presentar el Evangelio a mis amigos de la universidad, puedan verlo como válida a nivel intelectual y que tiene sentido creer en Jesucristo y sí, definitivamente lo vamos a ver. Y por último voy a presentarles un comentario que se presentó en el chat a inicios de semana que me llamó la atención, me gustó mucho, que decía lo siguiente: ¿puedo tomar este curso a pesar de no tener mucho conocimiento de la Biblia? No soy ateo, pero tampoco estoy integrado en una iglesia de manera activa, pero he escuchado hablar de la apologética y quiero formarme y conocer. Leo la Biblia, pero me gustaría comprender mejor. Gracias por esta oportunidad. Y la respuesta a esta persona definitivamente fue un sí. A final de cuentas, muchos de nosotros de repente estamos ahí como que dudando un poquito, no sabemos cómo está la cosa, y esta es una oportunidad perfecta para conocer más lo que nosotros mismos creemos, para poder así, a su vez, presentarlo a los demás. Y ahora vamos a platicar un poquito de las cápsulas, porque también ha habido algo de inquietud para comentarios que he visto en el chat, algo de las cápsulas apologéticas. Son básicamente tres cápsulas las que vamos a ver. La primera es el cristianismo progresista. Vamos a estar viendo lo que es el liberalismo y todo esto. Aquí se está desplegando el temario que vamos a ver en esta cápsula particular. Ahora, ¿qué es una cápsula? La cápsula va a ser una sesión. Por cuestiones de tiempo y organización y demás, no las quisimos meter dentro del programa como tal, sino de manera independiente. Y la idea es de que metamos estas cápsulas en fechas aún por definir durante el curso. Si por algún motivo no lo pudiéramos hacer, lo estaríamos haciendo yo creo que en forma posterior. Serían sesiones también como de unas 2 horas más o menos. Y en el caso de esta primera, esto es lo que vamos a estar viendo, el temario que ustedes ven aquí, que como se fijan es bastante interesante. Quienes ya tienen un poquito más de tiempo en el chat y demás han visto lo que son, hemos comentado un poquito de las lecturas previas. Las lecturas previas, como ya les comenté, en parte son para irnos preparando para la sesión y la otra es fomentar lo que es la lectura, empezar a acostumbrarnos a leer. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver también. La apologética es estar estudiando, estar viendo, estar estudiando obviamente la Biblia, estudiando puntos de vista y demás para poder conocer sobre lo que nos estamos enfrentando. Esta cápsula en particular va a llevar un extra, aparte de la lectura previa,
va a llevar un extracto de este libro que se presenta aquí, que se llama Arquitectos de la Cultura de la Muerte. Este extracto va a servir para esta cápsula, para otras cápsulas, para las otras dos cápsulas también, porque van muy de la mano, y para mucha información que vamos a estar teniendo también. Entonces es muy interesante toda esta información porque nos ayuda precisamente a entender todo lo que está sucediendo y va a ser parte de lo que viene a ser esta cápsula. La segunda cápsula es la de teología queer. A lo mejor algunos de ustedes ya están familiarizados con el término, a lo mejor algunos no, pero para ser un poquito más explícitos, cuando hablamos de teología queer, es precisamente esto del orgullo gay, esto de la diversidad sexual, etcétera, 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 que se está metiendo en las iglesias de una manera impresionante. Esta cápsula en particular fue un estudio que hicimos justamente en junio de este año, que fue el mes del orgullo gay. Ustedes saben que en junio es el mes del orgullo gay y presentamos este estudio, lo estamos presentando o lo vamos a presentar ahora como cápsula. Y aquí están básicamente los temas. Vamos a ver cómo surgió la teología queer, el avance que ha tenido, algunos supuestos, y noten que aquí está subrayada la palabra supuestos, como son el caso de casos de homosexualidad en la Biblia, Ruth y Noemí, David y Jonatán, el siervo del centurión, que son los favoritos de los que apoyan este tipo de teología. Vamos a revisarlos y vamos a ver por qué no aplican realmente, son simplemente construcciones ahí. Y también al final en esta misma cápsula vamos a ver qué es lo que sí dice la Biblia sobre la homosexualidad, Jesús y la homosexualidad, el apóstol Pablo y la homosexualidad. Y la tercera cápsula, ya para terminar, es la que habla precisamente del aborto. Vamos a ver la perspectiva cristiana de la cuestión del aborto, qué es lo que dice la biología, vamos a ver 6 principios universales sobre la vida y la dignidad humana, si es ético conveniente, lo que hay detrás realmente del aborto, vamos a hablar un poquito del aborto, de hecho, cómo hablar del aborto sin morir en el intento, son algunos tips que vamos a estar viendo por ahí. Entonces, estas son las cápsulas, queríamos presentárselas. Las fechas están por definirse cuándo las estaríamos poniendo, pero ya más o menos con esto yo creo que tienen una idea a qué nos referimos con las cápsulas. Bueno, y ahora sí, habiendo dicho esto, es más, vamos a interrumpir tantito aquí. Déjenme verlos. Ok, sale. Bueno, a final de cuentas, es muy a grosso modo lo que estaríamos viendo en las cápsulas. Espero que haya quedado claro más o menos, que sepan a dónde nos vamos a ir dirigiendo con las cápsulas, y esto es adicional a lo que vamos a estar viendo aquí en el curso. Sale. Vamos a continuar entonces. Quería echarle un vistazo a los comentarios. Ok, esto ya lo vimos. Ahora sí vamos a entrar en materia. Después de una muy buena introducción, vamos a ver ahora sí los conceptos básicos de la apologética. Quienes ya hayan hecho la lectura, quienes ya hayan leído el material, van a ver algunas cuestiones estas que las vamos a estar como que repitiendo, pero hay otras que están agregadas y que no están precisamente en las lecturas. Se me olvidó comentarles también, estas filminas que estamos viendo, las vamos a subir también al Drive. Al ratito, terminando la sesión, un ratito después de la sesión, van a estar en el Drive estas filminas para que ustedes también las tengan ahí para consulta. Y más porque vamos a ir viendo al ratito, algunas de ellas traen ligas a algunas páginas en internet para que puedan continuar la revisión. Bueno, la palabra apologética proviene del latín apología, que a su vez procede del griego, ahí me van a disculpar, pero no sé griego, no sé cómo se lea eso, pero yo creo que debe ir por ahí como apología o algo así. Y su significado es hablar en defensa. Y el versículo clave para los apologistas en la Biblia es 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí nos dice que hay que presentar defensa ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea, aquí ya lo estamos viendo y esto no es una sugerencia, esto es un mandamiento. Entonces tenemos que estar conscientes y aquí estamos viendo de que la apologética realmente es para todos. Muy brevemente vamos a ver las divisiones de la apologética, perdón, que son prácticamente 2. Es la ofensiva o positiva
y la apologética defensiva o negativa. La primera es la que busca presentar, o la positiva es la que busca presentar un caso positivo para las afirmaciones de la fe cristiana. Y la segunda es anular objeciones a esos reclamos, es decir, cuando vienen a reclamarnos alguna cuestión de la fe cristiana, estaríamos utilizando una apologética defensiva. Nosotros nos vamos a estar enfocando mayormente en la apologética positiva, es decir, vamos a presentar evidencia que de alguna manera nos sirve también como apologética defensiva. Entonces, con esto vamos a estar cubriendo de alguna manera ambas apologéticas. Ahora, las escuelas, las principales, estamos hablando de la apologética presuposicional. Esta parte de la presuposición de que Dios existe. Entonces, aquí no tenemos que demostrarle a la persona con la que estamos hablando que Dios existe. Muchas veces esta sirve para aclarar algunas doctrinas internas dentro de nosotros mismos como cristianos evangélicos, pero ya partimos de un hecho de que Dios existe. Entonces, esto nos ahorra un poquito del camino, porque ya estamos hablando de alguien que de alguna manera cree en Dios. Ahora nada más la cuestión sería ver cuál es su percepción de Dios y cómo lo tenemos que manejar. La apologética clásica es la que vamos a estar también utilizando un poquito más, es la que usa la filosofía. La apologética, la filosofía es una herramienta bastante útil, bastante poderosa, inclusive sí les recomendaría por ahí tomar cursos de filosofía. Hay uno ahorita que está pues ya iniciado con la profesora Romy, y estar buscando cursos de filosofía. No estamos peleados con la filosofía como muchos creen, sino al contrario, es una herramienta que nosotros podemos usar para lo que es la apologética. Esta enfatiza los argumentos a favor de la existencia de Dios, así como la evidencia histórica que respalda la verdad del cristianismo. Se caracteriza, por dos pasos básicos: argumentos teístas, es decir, argumentos a favor de la existencia de Dios, y argumentos evidenciales. Técnicamente es la más completa y es con la que vamos a estar nosotros trabajando en estas sesiones. Y la apologética evidencialista también la vamos a estar tocando bastante. Subraya la necesidad de evidencia en apoyo a las afirmaciones de la verdad cristiana. La evidencia puede ser racional, histórica, arqueológica e incluso experiencial. Como lo comentamos hace un momento, por ejemplo, cuando vayamos a ver la parte del Nuevo Testamento, vamos a explorar mucho en la parte histórica y arqueológica, cómo esas herramientas nos dan a nosotros fundamentos para soportar vamos a decir, la base del Nuevo Testamento y obviamente también del Antiguo Testamento. Como la apologética evidencialista es muy amplia, obviamente se superpone con cualquiera de las otras dos, no tiene un fin particular, es una herramienta adicional y sirve para demostrar alguna particularidad doctrinal. Todo eso sería en cuanto a las escuelas de la apologética. Ok, la apologética a través de los siglos. No sé si alguno, me imagino que varios de ustedes deben de seguir a Santiago Alarcón. Por ahí hace un par de días publicó esto: el cristianismo no comenzó en 1517. Si solamente lees literatura escrita por reformadores en adelante, quiero decirte que te estás perdiendo 1500 de años de reflexión cristiana. El Espíritu Santo nunca dejó de asistir a la iglesia. Eso es importante para muchas denominaciones evangélicas donde estamos, yo creo, la gran mayoría de nosotros. Muchos se niegan a ver más allá del periodo de la Reforma. Precisamente por eso Santi puso este comentario en sus redes. Y lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, ya cuando vemos la parte de la apologética, esto empieza desde el siglo I con lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Siglo II, el que le llaman periodo patrístico, son los siglos II al V, y tenemos aquí Justino Mártir, Ireneo, Clemente, Tertuliano. O sea, tenemos varios representantes ahí que, como les digo, muchas veces el cristiano evangélico promedio no quiere voltear a ver esto, no quiere voltear a ver los padres apostólicos que se les llaman, porque dicen, no, eso es muy
católico, yo no creo en eso y demás, pero a final de cuentas es historia y encontramos ahí información muy importante. Igual cuando veamos la parte del Nuevo Testamento vamos a ver algunos de esos puntos importantes que ellos manejan. Periodo escolásticos de los siglos 6 al 13, Anselmo y Tomás de Aquino. Esto creo que no está en las lecturas, esta distribución, pero como les digo, la van a tener ahí en las copias de estas filminas. El periodo reformado, que es a partir de donde estaríamos empezando si no consideráramos lo que comentó Santi, está Lutero y Calvino. Periodo astronómico, siglos XVI al XVII, Copérnico, Galileo, Descartes. Periodo de la crítica ilustrada, siglos XVI y XVII, William Paley, que fue uno de los que dijo uno de los argumentos que vamos a estar viendo para la existencia de Dios, el del relojero lo vamos a estar viendo también. Periodo apologético, siglo XX, Lewis, Schaffer, McDowell, son algunos de los exponentes. Y periodo científico, que ya estamos en la actualidad, y aquí estamos viendo ya algunos de las personas que ya conocemos. R.C. Sproul, Habermas, vamos a hablar de él. William Lane Craig, ni se diga, pues es a final de cuentas quien está detrás del Ministerio de Fe Razonable. Ahora, contrariamente a lo que han dicho muchos que se oponen al avance del Evangelio, el número de científicos y pensadores creyentes no disminuye, sino que va creciendo. Ahora, en particular, esto lo vimos muy por encimita. Cuando tengan estas copias ahí, aquí en la parte de abajo van a encontrar las ligas que los van a llevar a información más detallada de cada uno de estos periodos. En una oportunidad que tengan, échenle una leidita. Como les digo, esto es muy resumido por cuestiones de tiempo, pero ahí van a poder encontrar un poquito más de información. Entonces, como les digo, esto va a ser mucho de ver, de leer, investigar y aprender. Ok, aquí voy a detenerme un momentito. Si vieron la pregunta, decía, ¿por qué es necesaria la apologética en la iglesia? Me gustaría, sé que somos bastantes, pero con mucho orden vamos a escuchar uno o dos que me quieran decir por qué consideran que es importante la apologética en la iglesia. Diego. Gracias. Creo que es tremendamente importante porque obliga a la reflexión y por ende fundamenta la fe. Excelente, gracias. Francisco. Bien, yo podría decir dos cosas, ¿no? Referido a la carta leída del testimonio de una chica universitaria en el que estaban en los apuntes que colgaron en el Gmail del PDF. Y bueno, yo podría decir que estamos en tiempos en donde es muy necesaria la apologética. Desde tiempo muy antiguo la iglesia ha sido constantemente atacada y siempre se practicó la apologética. De hecho, por ponerlo de algún modo, esto de defender la fe es como la cruz que Cristo cargó por nosotros y nos invita a cargar a nosotros también. Excelente, gracias. De hecho, ahorita vamos a darle una revisada muy rápida a esa carta y a la otra carta también y a hacer algunos comentarios. Gracias. Marco. Bueno, buenas noches. Por dos razones. La primera, porque es la verdad. Porque tenemos la verdad. A pesar de que un mundo la niega y suena muy intolerante, es la verdad, porque Dios es la verdad. Y en segundo lugar, como dice Lee Strobel, los incrédulos tienen muy buenas preguntas y exigen respuestas. Y nosotros debemos tener respuestas para ellos. Ok, gracias. Es correcto, a final de cuentas tenemos que saber responder y es parte de lo que vamos a estar viendo. Nada más hasta Maximiliano para no retrasarnos más. Nico. Bueno, hay un punto muy interesante cuando nosotros analizamos todo el tema de la apologética, porque lo que bien es cierto es que históricamente la apologética nos ha protegido y nos ha cuidado en doctrina, porque si no fuera por la apologética, nosotros no tendríamos una defensa del evangelio. Y prácticamente son las herejías las que han hecho que la iglesia delimite y defina muchos de los términos que conocemos, la Trinidad, o sea, todo eso se ha ido desarrollando a partir de las herejías que iban surgiendo. Y todo eso ha sido, digamos, muestra de la apologética. Además del conocimiento, digamos, natural que nosotros tenemos de que, por ejemplo, Pablo hacía apologética,
el mismo Jesús y su apologética. Entonces nosotros no podemos desconocer eso y decir como no, o sea, no vamos a defender la fe. Yo creo que sería grave. Ok, muchas gracias. Es correcto. A final de cuentas, como dice Primera de Pedro, tenemos que defender nuestra fe. Maximiliano. Bien, buenas noches a todos. En mi parte, para mí es importante la apologética porque me trae al texto de Isaías 29, cuando dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Creo que cuando es así, cuando es lo que sabemos o lo que creemos saber, lo entendemos solo porque se nos fue enseñado así, el conocimiento es muy básico y uno no, si no se lo cuestiona y no puede llegar a formar sus propias convicciones, estaríamos cayendo en el mismo error que el pueblo de Israel en ese entonces. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Es correcto. A final de cuentas, sí somos responsables también de nosotros aprender un poquito más. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Ok, ¿por qué es necesaria la apologética en la iglesia? Ya ahorita lo comentamos un poquito y también vi por ahí algunos de los chats, aunque no los comenté, pero mucho de esto, en los chats veía que hablaban mucho de esto de que en la sociedad moderna abundan los mitos y las suposiciones falsas acerca de la Biblia y del cristianismo. Algunos de ellos, obviamente no son todos, y estoy seguro de que algunos de estos los han escuchado. La idea de Dios es irracional. De hecho, entre mis amigos, yo tengo amigos ateos. Digo, sabemos ambos la postura. Yo sé que ellos son ateos, ellos saben que yo soy cristiano, hay respeto y demás. Tengo amigos ateos ácidos, o sea, en serio ateos. Uno de ellos, por ejemplo, cada vez que hablamos de Dios me dice que es mi amigo imaginario. Entonces, ellos tienen esta idea de que Dios es irracional. Yo creo que ustedes también lo han escuchado. Ese se escucha menos porque ya, digo, es muy difícil que alguien con buen criterio lo diga. Jesús nunca existió. O sea, las pruebas ya son contundentes de que Jesús al menos es una figura histórica. Los milagros no pueden darse en un universo sometido a leyes inquebrantables. Esto ya también lo hemos visto por ahí. El cristianismo no es racional y vamos a ver en este curso todo lo contrario, que sí es racional. La Biblia no es fiable. Es otro de los puntos que de repente nos dicen. No existen evidencias en favor de la resurrección de Jesús. Vamos a hablar de la resurrección de Jesús, vamos a hablar de evidencia que el señor Habermas nos ha dejado, que es bastante buena y que nos va a ayudar bastante a atacar este punto en particular. Todas las religiones en el fondo vienen a decir lo mismo. Ahorita alguien, creo que fue Maximiliano, no me acuerdo, pero alguien por ahí comentaba, nosotros tenemos la verdad, y es cierto. Eso tira por tierra esta aseveración, porque si hay una religión que es verdadera, si hay una que es la verdad, las demás no lo pueden ser. Y aquí es pues cuestión de empezar a ver las diferencias. Si Dios existiera, no habría maldad en el mundo. Si mal no recuerdo, la última sesión vamos a estar hablando precisamente del problema del mal y el sufrimiento. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros manejar esta situación cuando nos presentan este tipo de argumentos. Ahora, caso real, ya lo habíamos platicado. Esa es la carta que comentaba ahorita uno de ustedes que está en las lecturas. No la voy a leer toda. Igual si ya hicieron la lectura, pues ya la conocen. Si no la han hecho, pues echen un vistazo. Pero al final de cuentas es una señorita que entra a la universidad como cristiana, y es algo que realmente está sucediendo hoy en día, y empiezan a cuestionar su fe. Pero el problema, y también lo dijo alguien ahorita, no nos enseñan a defender nuestra fe. Entonces llegamos de repente a la universidad, a la preparatoria, y empezamos a recibir ataques por todos lados de que nuestra fe no es válida, que nuestra fe es puro cotorreo, como decimos aquí en México, y nos hacen dudar. Entonces, ese es el caso de esta señorita. Ella termina diciendo, no tengo respuesta a estas preguntas.
me gustaría que hubiese una respuesta. Y a final de cuentas la respuesta la tenemos en las iglesias. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿cómo debería de responder la iglesia ante esto? Y también en el chat estuve viendo, creo que en la mañana, de repente, los pastores se oponen inclusive a todo esto de la apologética. Y lo vamos a comentar en su momento. Otro caso real, igual no lo vamos a leer así completamente, se los voy a medio platicar. El primer caso fue del 2020, no me acuerdo el año, pero fue obviamente posterior. Y es una persona que nos dice que vivió una experiencia similar a la que vivió la muchacha. Llega con sus creencias, muy contento de ser cristiano, llega a la universidad y a final de cuentas empiezan ahora sí a darse de topes con la gente que no cree, con la gente que ataca la religión, la gente que ataca el cristianismo. Y eso hace trastabillar prácticamente a cualquiera. Por eso la importancia de la apologética. Y este amigo nos dice, todo esto lo llevó a un punto en el que dudó de Dios y el cristianismo. Ustedes oyeron ahorita que Martina me hizo favor de presentarme. Yo hubo un momento en el que pensé que el cristianismo era pura botana, como decimos aquí en México, no sé cómo traducirlo a otros españoles de otros países, pero no era en serio, que era perdedera de tiempo, mal plan. O sea, definitivamente yo sí dije, no, esto es puro choro, como decimos aquí. Y esto lo vemos en las universidades y es algo que está pasando con la gente. Ahora esta persona en lo particular se acercó con su pastor y nos dice, lo más triste fue que en el pueblo de Dios local, es decir, la iglesia, no pude encontrar ayuda. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Fue con sus pastores, esto sucedió 20 años atrás y lo está platicando después de esto. Se acercó con uno de los pastores. El pastor, como normalmente sucede, abre su Biblia y le lee Santiago 1 del 6 a 8. Pide con fe, no dudes nada, etcétera, etcétera, etcétera. Terminando, el hombre de doble ánimo, es decir, ese que duda, es inconstante en todos sus caminos. Entonces aquí viene el primer bibliazo y después le dice, tú ten fe y no dudes. Ahora, yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto o han conocido de casos similares a estos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Disculpar la caricaturita, se acerca la persona a hablar de sus dudas y lo que hace el pastor es que lo agarra a bibliazos. Entonces, eso no nos va a servir de nada. Hay que tener todos los fundamentos para poder resolver las dudas, acercarnos con la gente, ver qué duda tiene y empezarla a analizar, ver de dónde podemos sacar la respuesta y poder ayudar a la gente. Entonces eso es bastante, bastante importante. Ahora, otra de las cosas que yo veía ahorita en el chat en la mañana, hablaban de este versículo, lo vamos a tocar así rápidamente. La letra mata y el espíritu vivifica. Y sí, efectivamente hay mucha gente que toma este versículo, pero así como diciendo es que no te tienes que preparar y demás. Pero vamos a echarle un vistazo a lo que dice el versículo completo. Es más, no nos tenemos que ir más allá. Con el puro versículo tenemos. Esto está en 2 Corintios 3:6. Nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Aquí ya está definiendo qué es la letra. Se está refiriendo a la ley. No se está refiriendo al estudio, sino del espíritu. Otra vez hace referencia al nuevo pacto. Porque la letra mata, es decir, estamos hablando de la ley. Estamos hablando de la ley, no del estudio, más el espíritu vivifica. Aquí en este pasaje, el apóstol Pablo lo que está haciendo es comparar la ley contra el nuevo pacto que viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Es así muy, muy rápidamente, o sea, no tenemos que ir más allá, agarrar este versículo simple y sencillamente así, llano como está, y verlo completo, no nada más agarrar la última parte del versículo, sino agarrar todo lo que es el versículo y ahí vamos a ver la explicación, sin irnos más lejos. Y esto nos ayuda a ver que esto de la letra mata y el espíritu vivifica no aplica. Entonces aquí ya, usted fue revisando el chat hoy en la mañana y ya lo tenemos aquí de nuevo. Entonces hay que mandarlo a volar como se vio ahí. Ahora bien, las iglesias en México, y van a disculparme los que no sean de México que ponga estadísticas de aquí,
pero son las que conozco. No sé si en los demás países haya, pero me imagino que deben de ir por el estilo. Esto lo saqué del Censo de Población y Vivienda que se llama aquí en México el INEGI. Hacen un censo cada 10 años. Estos son del 2020 y lo comparé con el del 2010. En el 2020, el 10.6% de la población en México decía no tener una religión. Este mismo rubro hace 10 años o 10 años atrás estaba del 4.7. Es decir, se duplicó literalmente la población que no creía en Dios. Sin embargo, por el lado de las iglesias protestantes evangélicas, en el 2020 representaban el 11.2 contra el 10% que representaban 10 años atrás. Es decir, en un periodo de 10 años, los ateos se duplicaron. En ese mismo periodo, las iglesias evangélicas crecimos un 10%. Las estadísticas son claras, son contundentes. Eso está sucediendo y tenemos que tener cuidado. Esto es de una nota en España, si mal no recuerdo. Ateos y no creyentes registran su máximo histórico y rozan ya el 39% de la población. Esto fue en Córdoba el año pasado. Y en la parte de abajo van a encontrar la liga para que si quieren ver el artículo completo, ahí le pican y se van a ir directamente al artículo para que lo puedan revisar. ¿Pero a dónde vamos? Está creciendo el ateísmo, está siendo atacado el cristianismo y nosotros no crecemos. Pues tenemos que hacer algo. Ahora, los cristianos debemos de ser capaces de explicar por qué tenemos fe en Jesús. Y aquí sí me voy a ir a la Biblia. Ya lo vimos, Primera de Pedro 3:15. Aquí nos dice que tenemos que ser capaces de explicar por qué tenemos esa fe. Es algo que nos ordenan inclusive. Tenemos que ser capaces de criticar las cosmovisiones que no sean bíblicas. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué les parece? Aquí nos está diciendo que hay que derribar los argumentos. ¿Y esto lo hace la apologética? Entonces tenemos que tener esto en mente también. Ahora, la otra es, tenemos que tener nuestras mentes e intelectos para la gloria de Dios. Algo que les encanta decir a los demás es que dejamos el cerebro afuera cada vez que leemos la Biblia. Y no es así. Marcos 12:30 nos dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, cuando vamos a amar al Señor, entramos con mente y todo. O sea, no la dejamos afuera. Y es algo que tenemos que tener claros nosotros y que tiene que tener clara la gente que convive con nosotros, que vamos a entrar con todo y mente a alabar a nuestro Dios. Entonces, esto es lo que decíamos. Seguir a Jesús no quiere decir que hay que apagar el cerebro. Y por ahí encontré esta laminita, no quiere decir que cada vez que vamos a la iglesia, clic, apagamos el cerebro. No va por ahí. O sea, eso no sucede y no debe de suceder. Y nosotros tenemos que tener la habilidad y el conocimiento para hacer esto. Inclusive hay un libro del señor George McDowell, No dejes tu cerebro en la puerta, y habla al respecto de eso. Es un libro muy viejo, no sé si todavía se consiga, yo no lo tengo en lo particular, pero habla más o menos de esto. A final de cuentas, nosotros como cristianos no estamos dejando nuestro cerebro en la puerta cada vez que entramos a la congregación. Aquí ya les preguntaría, ¿están listos ya para defender su fe? Yo creo que todos me van a decir, sí, no, ya estamos listos, ya están bien motivados, ya están ahí, como está el monito ese, listos para agarrar la espada y hacer garras a todos. Vamos a ver un par de detallitos antes de decir que estamos listos. Primero, para hacer apología, tenemos que asumir una postura. Es decir, no podemos defender algo si no sabemos qué es lo que estamos defendiendo. ¿Ya tienen cada uno de ustedes la suya? ¿Ya saben qué es lo que van a defender? Es una pregunta bastante interesante, pero es bastante importante a la hora de la apologética. ¿Ya tienen esa postura? La calidad de la apologética es directamente proporcional al conocimiento que se tenga de teología y doctrina.
Lamentablemente, como cristianos, somos flojos. No nos gusta estudiar doctrina, no nos gusta estudiar teología, nos da así como que flojerita. Y aún así queremos ir de repente y entrarle ahí a la guerra. Perdón, pero nos van a hacer garras porque no sabemos ni siquiera lo que estamos defendiendo. Entonces, ese es uno de los primeros puntos, tener nuestra postura bien cimentada. Tenemos que tener en mente que el apologista va a ir contra cultura e ideas. Y esto lo vamos a ir ampliando conforme vayamos avanzando en el curso. Vamos a ir viendo cómo enfrentamos culturas, cómo enfrentamos ideas. De hecho, ahorita en las cápsulas que vimos todos los temarios, las cápsulas no son más que un poquito de aplicación de la apologética. Veíamos el cristianismo progresista, cómo se está metiendo a las iglesias. Es cultural. Veíamos la teología queer, es cultural. Son cuestiones de ideas. Vemos lo del aborto, es cultural, es cuestiones de ideas. Entonces ahí es donde vamos a estar trabajando. Ya estamos listos ahora sí para entrarle a la guerra. Ahora, una cosa muy importante, y es algo que debemos de tener bien en mente, el propósito final de la apologética no es el tratar de ganar argumentos, es más bien presentar el evangelio. Esto es importante, ¿por qué? Porque no se trata nada más de ir y atacar y defender y demás, sino más bien la idea no es ganarle al oponente como dice así aquí, sino es ganar al oponente. Por ahí les mandamos una invitación para la segunda parte del conversatorio que tuvimos, Toski que está por aquí, Gustavo, no sé si esté por aquí también, y también Ronnie, que estábamos hablando así de cuestiones apologéticas, y yo daba mi testimonio en el sentido de que en un momento dado yo conocía la doctrina católica, y a mí me gustaba mucho cuando me hacían preguntas, como sabían que conocía la doctrina católica, los mismos católicos iban y me preguntaban, y yo lo que hacía era decir cuál era su doctrina, les explicaba primero lo que ellos creían, y después de que lo entendían, los hacía garras explicándoles por qué estaba mal lo que ellos creían. Entonces, esa no es una buena actitud de un apologista, o sea, le ganaba al oponente, sí, pero nunca gané al oponente, que es muy diferente. Entonces, tenemos que tener en mente que la apologética no se trata nada más de ganar argumentos, se trata de ganar almas de alguna manera. Ya como última parte de la presentación, vamos a ver los 7 peligros de la apologética. Estos igual los saqué de la página de CrossExamine. Abajo van a ver la liga. Aquí nada más los vamos a tocar muy por encimita, vamos a mencionarlos. Pero los van a poder ver. Y es importante que ya los vayan conociendo porque si se quieren empezar a meter en esto de la apologética, se los van a topar. La primera es confundir el estudio de apologética con el tiempo devocional. Son cosas diferentes. Debemos de tener nuestro devocional, debemos de acercarnos con nuestro Señor todos los días, tener nuestra meditación con Él, nuestro tiempo de oración, nuestro devocional con Él, y después, como una actividad totalmente aparte, lo que querramos de apologética. Pero eso ya va aparte, no querramos decir, hoy no tengo tiempo de orar, pero pues voy a preparar mi estudio y ya con eso ya le hice. No. Tenemos que diferenciar. Tiempo devocional es una cosa, apologética es otra. Minimizar la experiencia personal y los milagros. Aquí nada más hay que ser cautos, pero tenemos que considerar la experiencia personal de cada uno y también tomarlo en cuenta a la hora de estar haciendo apologética. Número 3, ya lo comentamos un poquito, discutir para ganar el argumento. Nosotros no debemos de entrar en ese tipo de discusiones y uno de los puntos en los que los pastores se oponen un poquito a la apologética es precisamente porque piensan que la apologética es entrar en pleitos, piensan que la apologética es ir, buscar y atacar y demás, y es lo que muchas veces no les gusta. Entonces no es el caso discutir para ganar el argumento, ya lo comentamos hace un momento, es el poder ganar a la otra persona. El desánimo de la soledad. No a muchos les gusta la apologética. Muchas veces tenemos que encerrarnos, de estudiar, pensar, dejamos de repente de atender algunas cosas familiares
por estar preparándonos para algún evento en particular o por estar estudiando o por estar buscando información. Entonces esto de repente puede traer un poquito de desánimo. Error número 5, aquí los pone como errores, aunque también los menciona como peligros. Dice leer apologética en lugar de hacer apologética. Estamos de acuerdo en que nos tenemos que entrenar, tenemos que aprender, ver canales que se dedican a esto. Ahorita hablábamos de Santiago Alarcón, ver otros canales que existen en relación a esto. Cross-Examine, por ejemplo, ver a Chris Dupont, todo lo que ponen está bien, pero nosotros tenemos eventualmente que entrar de una u otra manera, ya sea haciendo apologética, ya siendo enseñando a otros. También es parte de lo que es la apologética, entrenar a otros, entrenar al cuerpo de Cristo para soportar los embates del enemigo. No buscar un mentor. Es bien recomendable tener un mentor. Yo tengo al menos 2 mentores, 3 mentores, y uno de ellos es mi pastor, el pastor de mi iglesia, que de alguna manera está igual o más loco que yo, apoya bastante mis ideas, me impulsa, me ayuda, y cuando me atoro en cuestiones sobre todo teológicas, con el que voy corriendo indudablemente es con él. Otras personas me ayudan en cuestiones de apologética. Oye, ¿cómo me voy por acá? Hay que buscar tener cuando menos un mentor, alguien que nos ayude, que nos apoye y que nos dé ánimo. Porque muchas veces, créanme, de repente vamos a entrar en alguna situación en la que sentimos que nos fue muy mal y esta persona nos va a ayudar a, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí, pero vamos a echarle ganas y nos levanta el ánimo. Entonces necesitamos tener cuando menos un mentor. Y el último error es querer ser un apologista igual que, y ahí le van a poner el nombre del apologista o del teólogo que tengan ustedes favorito. Ahí ustedes ya le llenan esa parte. No vamos a ser iguales a esa persona. Cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros actúa diferente, piensa diferente, tiene diferentes herramientas y vamos a ser diferentes a ello. Esto ya termina la parte de la presentación, pero déjenme, me regreso con ustedes. Ok. Déjenme nada más ver rápidamente los... Gustavo, aquí estás. Qué bueno, bienvenido. Ok, nada más. William Lane Craig, sí. Sale pues. Entonces, bueno, en general este sería lo que estaríamos viendo el día de hoy. Vamos a dar unos minutitos para comentarios, preguntas que podamos resolver. Maximiliano, no sé si dejaste la mano levantada desde la vez pasada. No, para nada, es una pregunta nueva. A ver, échale. Primero y principal, bueno, gracias nuevamente por lo que vamos hasta ahora. Primero saber si lo que expuso en cuanto al material, si eso lo vamos a tener, si vamos a tener acceso a eso o no. Y segunda pregunta, dentro del punto número 2 de los minimizar experiencia personal y milagros. ¿Podría desarrollar un poquito más eso? Porque tengo dudas. Quiero como entenderlo un poco mejor. Ok. En cuanto a lo del material, sí. Estas filminas que vieron ahorita en un ratito más van a estar en el Drive. En el Drive va a estar todo dividido en carpetas diferentes, sesión 1, sesión 2 y demás. En esta sesión en particular, en la sesión 1, al ratito ya van a ver lo que son las filminas. Van a estar en formato PDF, pero ahí van a tener toda la información. Todas las filminas tienen las ligas activas, de manera tal que la información que vimos, donde les decía, allá abajo hay una liga, ustedes le van a picar ahí y pueden irse para allá. Ahora, en cuanto a minimizar lo que es la experiencia personal, muchas veces vamos a encontrar gente que se emociona mucho, que inclusive pudiéramos decir se emociona de más, y a lo mejor no está mal, pero tenemos muchas veces la tendencia es a tirarlos ahora sí, como decimos aquí en México, tirarlos de a Lucas, no hacerles caso, no tomarlos en cuenta. Más bien es acercarnos con ellos, ver qué es lo que realmente sucedió, vamos a ver una parte también de los milagros, tenemos una sesión para los milagros, ahí vamos a platicar un poquito más de esto.
pero la idea es enfocar a la gente o enfocarnos en la gente, ver lo que hay realmente detrás para poder dar respuestas. Pero lo que pasa es que muchas veces la gente que se emociona así, normalmente la hacemos a un ladito, decimos, no, este cuate así como que no le voy a hacer mucho caso. Entonces, por ahí va la cosa. No sé si haya contestado tu pregunta. Sería como, a ver, como tener en poco a la persona basándonos en sus argumentos, en vez de darle lugar a que exponga sus argumentos y tratar de llevarlo a la verdad con un poquito de mansedumbre y reverencia. Es eso lo que... Correcto. Por ahí va, es correcto. Genial, gracias. Por nada. Gustavo. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Sergio, por la clase. Excelente, como siempre. Una aportación más que nada en cuanto a las estadísticas. Bueno, yo sé que hablaste de estadísticas en México y que en Latinoamérica esto de la apologética es prácticamente un boom nuevo, ¿no? Yo vivo acá en los Estados Unidos desde hace 24 años y he visto lo opuesto, ¿no? Aquí se está secularizando el país y las estadísticas dicen que los jóvenes que llegan a la universidad, el 80-85% de ellos abandonan su fe para no volver jamás. Entonces, eso quise comentarlo por lo que al principio preguntaste por qué es importante la apologética. Estados Unidos se está secularizando de una manera extremadamente rápida, siendo que fue el país cristiano por excelencia. Digo, cristiano protestante, ¿no? Que es muy diferente a lo que es el cristianismo en Latinoamérica, que es más que nada de trasfondo católico. Pero por eso es que es tan importante el asunto de estudiar apologética. Entonces, para por poquito aprender de lo que le ha pasado o le está pasando a los Estados Unidos, podamos nosotros tomar como referencia, ¿no? Europa, muchos años atrás, se secularizó al grado de estar prácticamente en una era postcristiana. Nosotros en Latinoamérica tenemos un contexto totalmente distinto, pero es muy importante que aprendamos eso como una cuestión preventiva de lo que nos va a venir con más fuerza en los años posteriores en Latinoamérica. Eso por un lado. Por otro lado, te mandé por ahí a tu WhatsApp personal la invitación a la presentación del lunes, por si la quieres presentar aquí en pantalla para que la gente pueda ver el evento que tenemos con Toski y con Ronnie el lunes por la tarde. Ok, gracias. Sí, de hecho, de lo que comentabas de Estados Unidos, en las lecturas sí toco un poquito de las estadísticas también en Estados Unidos, información de allá, que es muy interesante también. Y sí, para allá vamos. Y también, pues lo que estamos viendo en otros países, para allá nos van a llevar al baile eventualmente. Gracias. José Tomás. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Saludos. Y acá yo escribí mi pregunta para hacerla más específica. Y es que escuché en varias ocasiones que la fe es por creer en Dios y en Cristo, no necesariamente por razones racionales, que la fe no es racional. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo es que se relacionan? Porque si bien sabemos que si hay buenas razones para creer en estas cosas, ¿cómo se relacionan y dónde entra la fe en lo que es la razón del cristianismo? Ok, buena pregunta. Mira, la cuestión es esta. Mucha gente rechaza lo que viene a ser el cristianismo por cuestiones de que piensan que no lo pueden razonar. Entonces va enfocado hacia allá. A final de cuentas, la salvación es por fe, es así, no hay vuelta de hoja, pero esto es más que nada poder defender nuestra fe de ataques que se basan en la razón y poder llegar a aquellos que usan la razón para poderlos llevar a los pies de Cristo. Porque estoy tratando de pensar cómo ponerlo en una aplicación. Mucha gente, por decir algo, te dice la Biblia no es confiable, es invento, lo hicieron la típica en el concilio de Nicea, la escribieron ahí, inclusive hay quien dice que Pablo escribió todo y demás.
Entonces, si a esas personas tú llegas y les demuestras que hay evidencia desde dónde viene el Nuevo Testamento, que tiene evidencia histórica, arqueológica y demás, es ponerles una piedrita en el zapato. Es decir, a lo mejor tú no lo vas a convencer totalmente. Bueno, al final de cuentas ninguno de nosotros convence a nadie, pero ya lo pones a pensar y a lo mejor después va a llegar otra persona que le va a hablar y eventualmente esa persona puede aceptar a Cristo. Una de las cosas que vamos a hacer en este curso es recomendar algunos libros. Uno de ellos es este de tácticas. Este libro de tácticas ¿cómo se llama? Georgi Koukl. Hace poquito terminamos un curso con Toski precisamente de este curso, de este libro, y nos enseña mucho precisamente a irnos por el lado de la razón. ¿Para qué? Para poner a pensar a la otra persona, no es para otra cuestión, es para ponerlos a pensar. Y eventualmente que el Espíritu Santo pueda hacer su chamba y convencerlo. Por ahí va la cosa, no sé si más o menos respondí tu respuesta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Dale. Francisco. Sí, ahí voy. Hola. Bueno, yo tengo una duda respecto a un postulado de un libro de teología sistemática de Luis Berkhoff. Es cortito lo que voy a leer, ¿no? O sea, y cito. Hasta principios del siglo XIX, la práctica general fue comenzar el estudio de la dogmática con la doctrina de Dios, pero sobrevino un cambio bajo la influencia de Schleiermacher, que procuró asegurar el carácter científico de la teología por medio de la introducción del nuevo método. En lugar de la palabra de Dios, se tomó la conciencia religiosa del hombre como fuente de la teología. Se desacreditó la fe en las escrituras considerada como revelación autorizada de Dios, convirtiendo la comprensión humana basada en las emociones del hombre o en sus razonables temores en la medida del pensamiento religioso. Gradualmente la religión tomó el lugar de Dios como objeto de la teología. El hombre dejó de tratar el conocimiento de Dios como algo que le había sido dado en la Escritura y comenzó a jactarse de ser un investigador de Dios. Eso es mi duda, digamos, mi consulta. No sé si se entendió la consulta. O sea, el punto está en que esto de la apologética quita del enfoque que la revelación autorizada de Dios está dada por medio de la escritura, o la fortalece de alguna forma, teniendo un concepto más claro. Creo que ya entendí tu pregunta. No, definitivamente la apologética es una herramienta que fortalece precisamente eso. Como le comentaba ahorita a José Tomás, a final de cuentas, todo lo que vamos a ver nosotros son herramientas que no sustituyen para nada la fe. Eso sí bien, tiene que quedar bien claro. La fe, el plan de salvación es uno, la fe es una, esa permanece intacta, simplemente es cómo vamos a nosotros a presentarle. Esto nos va a ayudar a llegar a la gente, ¿cómo le pudiéramos decir? A la gente que lo requiere por medio de la razón. O sea, hay gente que su convencimiento va a ser a través de la razón. Cuando lo pueda razonar, entonces va a poder entender el mensaje del Evangelio. Entonces, la apologética no es más que una herramienta para poder alcanzar ese tipo de personas. No sé si haya podido resolver más o menos tu duda. Perfecto, muchas gracias. Sale, Giovanni. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bendiciones. Sí, me quedó duda en uno de los 7 peligros de la apologética. Mencionó no buscar un mentor, perdón. ¿Se refiere a buscar más de uno o no, o literalmente no buscar un mentor? Ya no entendí bien. No, ahí es un peligro, lo menciona como error. El error es no tener un mentor. Ah, yo entiendo. Decía, cuando menos uno. Entiendo. O sea, lo correcto es que tengas cuando menos un mentor. Como yo les comentaba, yo tengo más de uno. Tengo uno de cabecera, que es mi pastor, que es con el que voy corriendo cada vez que me atoro. Pero tengo otros más en la parte de la apologética y demás, que me ayudan. De repente me atoro, y puedo ir ahí con ellos a consultar. Ah, ok. Ya entendí. Muchas gracias. Sale. Nico.
hemos llegado al punto de las preguntas. Bueno, en cuanto a, en cuanto a la lógica, nosotros hablamos de la lógica, claro, y entendemos que tiene que haber un desarrollo argumental. En cuanto a eso, nosotros hablaríamos de las falacias, ¿no? ¿Cuál sería la base de nuestras falacias y quién determina realmente cuál es la falacia o no? Porque lamentablemente dentro de lo que yo he leído de falacias, he encontrado cosas que yo he visto que de pronto no son falacias, pero que las incluyen como falacias, las categorizan como falacias. Entonces, creo que muchas veces depende del enfoque y depende de la persona que lo esté como categorizando. Entonces, ¿cuál sería nuestra guía en cuanto a las falacias? Ok, próxima clase, vamos a ver lógica. La siguiente sesión, de hecho las lecturas para la siguiente clase, en un ratito más también, ya las voy a subir a la carpeta correspondiente sesión 2, vamos a ver lógica, sesión 2, vamos a comentar lo de las falacias, y dentro de los documentos adicionales que voy a subir para esa sesión, está un documento que incluye 50 diferentes falacias. Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana. Ok, de acuerdo. Entonces Dale. vamos a tomar un solo enfoque, un solo libro y un solo enfoque, digámoslo así. ¿Sí? En cuanto a las falacias. Lo vemos la próxima semana. Eso es parte de lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Ponte a ver tus lecturas, ahí viene información de la sesión 2. Carla. Gracias, Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda. Tal vez esto sería poder buscar el verdadero, lo que trató de decir Pedro a los hermanos a los que les envió esa carta donde decía que estén listos preparados para defender su fe. Algunos han mencionado que hay que defender el evangelio y desde mi punto de vista creo que no necesitas defender el evangelio. Esa no es nuestra postura, sino que debemos de compartir el evangelio. Y creo que la apologética nos va a servir. Estuve buscando qué significa la palabra defender, y dentro de uno de sus definiciones está mantener, conservar, sostener algo contra un dictamen, o también impedir o estorbar. Y creo que cuando hay argumentos en contra de tu propia fe o en contra de Jesucristo o en contra de lo que es el Señor, uno simplemente presenta argumentos que van a dejar pensando a las gentes, que probablemente te van a ayudar a arrancar eso de sus mentes al presentar un argumento adecuado y razonable. No creo que se trate de una pelea, y eso es muy importante, tener un corazón dispuesto a no entrar en un pleito, sino simplemente de forma amorosa presentar un argumento que derribe el argumento que la otra persona tiene en contra de Jesucristo. Eso sería, ¿no? Simplemente, al final de cuentas, si la gente decide no creer o la gente decide seguir aferrado a su argumento, pues dejemos que sea el Espíritu Santo el que convenza. Nuestro trabajo de presentar el argumento para que pueda ser derribado lo demás en contra de él, en el corazón de las personas, ¿no? Sí, de acuerdo y no del todo. Déjame te explico por qué. Sí, porque lo tenemos que hacer en amor. Sí, porque es trabajo del Espíritu Santo la parte del convencimiento. Sí, porque nosotros tenemos que poner nuestra semillita o ponerle la piedrita en el zapato. Pero ¿qué sucede cuando esas ideologías empiezan a filtrarse en la iglesia? ¿Qué sucede cuando, y está sucediendo, qué sucede cuando doctrinas extrañas se están metiendo a la iglesia? No podemos ir y decirle, oye, mira, ¿qué crees? Estás mal. No, o sea, ¿sabes qué? Estás mal por esto y por esto. Y ahí sí hay que hacer frente porque ya estamos en otro nivel. Por ahí tengo yo una presentación que hice de
¿cómo le puse? La guerra espiritual contra, que estamos en guerra espiritual, algo así. Y uno de los ejemplos que yo tenía, y bueno, tengo es cosa de que lo busque, hay una iglesia en Canadá donde la pastora de repente agarró y dijo, una pastora que ya tenía como 20 años dando en una iglesia, y dijo, ¿qué creen? Soy atea. Y sigue pastoreando esa iglesia. Entonces, digo, es un caso muy extremo, pero es un caso real, y si no nos cuidamos, si nos vamos nada más al lado de ser amables, a la hora de proteger a la iglesia, digo yo, podemos encontrarnos casos como este. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo en el sentido de que cuando es en la parte individual, como les digo, yo tengo muchos amigos ateos con los que he compartido, les he tratado de poner la piedrita en el zapato. ¿Va a dar resultado? No lo sé, y digo, lo hago con respeto y todo, y ahora sí los dejo en su cancha. Pero cuando se trata de proteger a la iglesia, sí tenemos que ser un poquito más agresivos. Digo, no es la palabra correcta agresivos, pero sí ser un poquito más firmes, vamos a decirlo así. Gracias. Alex. Sí, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Bueno, el mío, más que una pregunta, viene siendo como un pequeño comentario, y es en relación a qué pueden hacer las iglesias para enfrentar este reto y pues ayudar a nuestra comunidad. Y esa pregunta me caló bastante porque yo precisamente procedo de una experiencia de haber ingresado a una iglesia acá en Houston, que es donde vivo, y el Señor pues me fue llevando de diferentes grupos de estudios, en grupos de estudios dentro de la iglesia, hasta que llegué a un grupo de una persona que deben ustedes conocerlo, es muy como es erudito en lo que es apologética, es Chris DuPont. Él escribió un libro incluso, y yo tuve la bendición de estar en las clases de él, y fue el inicio de mis primeros pininos en lo que es la apologética, y a partir de eso, hablo de unos 4 años atrás, no he dejado, y pues estamos avanzando. El punto es que yo me he dado cuenta que en la iglesia la gente, que afortunadamente ahora estoy colaborando con otros 2 compañeros, es porque dicen esas clases son para otro nivel. No, son muy elevadas. Yo no sé nada de eso, me canso, me duermo, no entiendo. Es decir, se minimiza a la gente y creen que hablar de apologética es hablar de cuestiones solamente filosóficas y como que es al nivel de los que solo les gusta leer o la gente más inteligente y esas cosas. Entonces son prejuicios que nuestros hermanos cristianos tienen dentro de la misma iglesia. Y eso ha sido un reto para nosotros. Chris lastimosamente ya no está al frente del grupo, pero nosotros hemos quedado como queriendo también reforzarlo. El hecho es que yo veo 2 puntos importantes. Uno, la iglesia en sí mismo tiene que estar de acuerdo en que ese es un tema que se tiene que tratar, y no necesariamente a nivel de una homilía, sino tratarlo cerca cuando los hermanos están reunidos en un estudio. 2, yo creo que nuestros hermanos tienen que dejarle de tener miedo a que la fe también se puede razonar, no en términos de que solamente si mi mente acepta, sino que muchos asuntos tienen que entrar dentro de la mente, no solamente de una fe ciega, que no existe eso para el cristiano. Y 3, yo creo que también la duda es válida, y es precisamente el tema que topa en su libro Chris DuPont. ¿Cómo tenemos que dudar? ¿Cómo enfrentar esa duda? La duda no es mala. Entonces la gente tiene miedo de dudar porque dice, entonces ya no soy cristiano, estoy dudando de mi fe, estoy dudando de Cristo, estoy dudando de la resurrección, estoy dudando de todo lo que nos enseñan las doctrinas básicas. Yo creo que por ahí, y es lo que estamos nosotros trabajando aquí en Houston para largo, pero hermanos, este taller también ha sido una bendición. Gracias, logré entrar casi hace unos 5 minutos, pero porque lo seguí intentando. Así que aquí estoy, y hermanos, sigan adelante. Gracias, pastor. No, de hecho, no soy pastor, Dios me libre, no es cierto. No, tienen mucha razón. Lamentablemente la apologética se batalla.
yo soy parte de un ministerio que se llama Fe Razonable. Somos varios aquí a nivel Latinoamérica. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que, o sea, tenemos un grupo, nos reunimos de repente, hacemos conferencias. La oposición que tienen algunos de mis compañeros dentro de sus iglesias es muy fuerte. Yo tengo la gran ventaja, como les comenté hace un momentito, de que mi pastor está igual o más loco que yo y no nada más me apoya, sino me impulsa. Cuando yo entré a Fe Razonable, una de las funciones de Fe Razonable es precisamente de dar estudios, cursos y demás. Mi pastor fue el que estaba detrás. Bueno, ya te certificaste, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Dale, dale, dale. Y ahí está conmigo, me está impulsando, me anima a hablar con la gente, a dar clases, a enseñar lo que sé, a cuidar nuestra iglesia, cuidar nuestra doctrina. Y sí, definitivamente y lamentablemente la gente es floja, y es algo de lo que comentábamos al principio. A la gente le da flojera, dice, no, la apologética es para los expertos, es para los pastores. No, 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 es para todos nosotros. No, no, o sea, obviamente a nuestro nivel, y nos tenemos que preparar. Eso también es cierto. Gracias. Jonathan. Hermano, muchas gracias. Muy buenas noches, queridos hermanos. Saludos desde Ecuador. Quería hacerle un comentario acerca de uno de los puntos o los errores que estaba mencionando con la cuestión de la apologética. Me llamó mucho la atención uno de los puntos que menciona que el estudio de la apologética no es lo mismo que un devocional. Entonces vino a mi mente esta parte cuando William Lane Craig tiene un debate con Christopher Hitchens. En su discurso de apertura, les leo muy rápidamente lo que él mencionó. Dice que la creencia en Dios es para aquellos que lo conocemos, una creencia correctamente básica basada en nuestra experiencia de Dios. Ahora bien, si esto es cierto, existe el peligro de que los argumentos de la existencia de Dios podrían realmente distraer nuestra atención de Dios mismo. Por lo tanto, no debemos concentrarnos en los argumentos externos de una manera tal que no seamos capaces de oír la voz interior de Dios en nuestro corazón. Entonces, más o menos lo relaciono con el punto que usted estaba mencionando de los errores, porque básicamente, por ejemplo, en mi caso, quizás sí en algún punto llegué a sentir o enfocarme demasiado en el estudio de argumentación en favor de la existencia de Dios, estudios históricos con respecto a la confiabilidad del Nuevo Testamento y este tipo de temas, que en cierto punto como que dejé a un lado el estudio en sí de doctrina, de la palabra de Dios, o la intimidad que todo creyente tiene que tener con Dios, ¿no? Entonces, eso sí hay que tenerlo bien en cuenta, no darle quizás, o tener ese desbalance, dar mucha preferencia a los argumentos o a la parte racional, que dejamos a un lado nuestra vida espiritual, nuestra capacidad de relacionarnos con Dios desde la intimidad. Entonces, eso quería aportar. Y también hacer una pregunta con respecto a los materiales, no sé por dónde los envían o cómo puedo acceder a ellos. Eso nada más, gracias. Ok, tú estás en el chat en el grupo de chat del estudio. No, ingresé por el link porque lo enviaron por otro chat. Ok, si es que a través, en el mismo chat viene la liga al Drive donde está toda la documentación. No sé. ¿Puedo comentar algo? Por los sí. correos electrónicos también se han enviado los links que son al Drive. Así que ahí en los correos que se envió está el link, por favor. Si te fijas, igual si no está, nos comentas nuevamente. Ya, gracias. No sé, Jonathan, ¿a ti te lo pasaron por aparte o si recibiste correo? Ya voy a revisar en el correo a ver si es que lo tengo ahí, o si no, pregunto por interno a los que dirigen el grupo de intelectuales. Gracias. Ándale. Pues nada. Willy. Un saludo desde Bolivia. Muchas gracias por la charla que tenemos sobre apologética. Y bueno, quizás lo siguiente es una acotación, ¿no? Que un pensamiento se me venía de uno de los facilitadores igual de Fe Razonable en mi país, que era pues que la mejor apologética es la que se vive, ¿no? En nuestra vida debería reflejar esa verdad
y la verdad que decimos poseer, ¿no? Creo que este pensamiento más bien en reflexión a lo que pasa en mi contexto, en mi país, donde veo muchas iglesias, como decíamos al principio, muchas veces muchos pastores relegan la apologética a algo meramente académico, y que no es un deber propio del cristiano, pero veo también que hay un extremo al cual se llega, y creo que es uno de esos, de las reflexiones que nos dio al final, de los errores, y ya justamente han hecho varios el hincapié en aquello, que es que olvidamos, ¿no? El vivir este evangelio, esta verdad en nuestras vidas, ya lo dice Pablo en Tito, que aún el enemigo se avergüence y no tenga nada malo que decir en contra de nosotros. Creo que esa es la mejor apologética a la cual hacía referencia en mi frase, porque creo que ese es uno de los puntos más débiles, y ya lo hemos visto en el caso como el caso de Ravi, donde la integridad, la sobriedad de uno, creo que es la mejor apologética, y no solo es ganar ideas, también se trata de acciones, o sea, las acciones que nos lleva a hacer el evangelio. No podemos luchar mucho en contra del aborto, de las ideas de la izquierda, muchas de esas cosas a nivel cultural. He visto demasiados apologistas en redes, pero lo que yo no veo son acciones concretas del pueblo de Dios motivados a ser transformados y transformar su sociedad. Entonces yo creo que ahí la apologética o los supuestos apologistas, pues nos quedamos cortos cuando nuestra charla va solo de argumentar, ¿no? Hacer silogismos y no tener un impacto con el tipo de apologética a la cual hace referencia primero de Pedro 3:15, porque en el contexto, la hermana que mencionó hace un momento, obviamente es para que compadezcan ante los tribunales y den razón de su fe, de por qué no actúan y no ven la vida en la manera en la que los otros lo ven, ¿no? Creo que eso es muy importante, recordarnos constantemente en el bagaje de la apologética que vamos a tener adelante. Quería hacer ese aporte y hacer al grupo. Muchas gracias. Sí. No, gracias, al contrario. Y sí tienes razón en el sentido de que tenemos que empezar con nuestro testimonio. Eso sí es súper importante. Ok, pues gracias. Si no hay más, déjenme, les comparto la invitación que mencionó ahorita Gustavo. Así rápidamente, nada más. El próximo lunes vamos a estar Ronnie, Damián Gotoski, está Gus y estoy yo. Vamos a tener la segunda parte del conversatorio que empezamos el 23 de septiembre y vamos a estar precisamente hablando de la aplicación de la apologética. Inclusive por ahí en el chat había puesto la invitación y está también ahí con intelectuales teístas y en mis páginas de Fe Razonable de Salamanca. Entonces, para que lo tengan también por ahí en mente. Sale pues, pues déjenme, no se vayan porque lo que sigue es precisamente el sorteo del libro. Por ahí se había comentado que en este estudio, o en este curso, por cada sesión creo se va a estar sorteando un libro, así que por favor no se me vayan para que participen en el sorteo del libro por parte de intelectuales teístas. Nada más déjenme tener una oración ya final para entrar en lo que es el sorteo. Señor Dios y Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos diste, Señor, por los mensajes transmitidos, por las ideas, por el intercambio de puntos, Señor. Ha sido de bendición para mí, espero que también lo haya sido para mis hermanos. Permite, Señor, que podamos defender nuestra fe, estar siempre bien cimentados en ella, Señor, y poder hablar por ti también en cuanto a la fe se refiere, Señor. Te pido por mis hermanos que tengan también un buen descanso y podamos seguir este fin de semana, Señor, adelante con nuestras familias. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.